Este puede ser un draft de la NBA donde haya hasta 3 jugadores seleccionados de origen español. Aday Mara, Baba Miller y Sergio de la Rea son los 3 grandes aspirantes a ser seleccionados en el draft que se producirá este próximo mes de junio. Y apenas a un mes de que se produzca esta gran cita, vamos a repasar cuáles son las proyecciones, cuáles son los puntos fuertes, cuáles son los puntos débiles y dónde encajarían mejor estas 3 grandes figuras y grandes promesas del baloncesto español. Lo vamos a hacer, como siempre, aquí, en Gigantes del Básquet. Mi nombre es Sergio Rabinal. Si te gusta lo que hacemos, déjanos un like, suscríbete y un comentario con la opinión que tienes sobre estos 3 jugadores y dónde te gustaría ver a cada uno de ellos. Así que empezamos con el vídeo. ¡Arrancamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí, a Gigantes del Básquet. Vamos a hablar un poco del draft de la NBA que se producirá dentro justo de un mes y que apunta a estar protagonizado por 3 grandes nombres del futuro del baloncesto español. Aday Mara, procedente de Michigan, Sergio de la Rea en Valencia Basket y Baba Miller desde Cincinnati, desde la Universidad de Cincinnati. Hoy aquí vamos a hablar de proyecciones, vamos a hablar de puntos fuertes, vamos a hablar de puntos débiles, de dónde encajarían mejor y dónde es más probable que acaben siendo seleccionados en el draft de la NBA de este próximo mes de junio. Vamos a empezar hablando del gran favorito, de uno de los jugadores que más ha crecido en este último año, no porque no estuviese a la altura, sino porque los estadounidenses no tenían en su radar y no le habían dado apenas oportunidades, como es Aday Mara, vigente campeón de la NCAA después de ganar el torneo nacional con Michigan en una final espectacular donde el jugador zaragozano fue uno de los pilares, tanto en la defensa como especialmente del ataque durante las diferentes eliminatorias. Después del Draft Combine, ya sabéis, ese evento que reúne a todos los jugadores elegibles para el draft, pues la verdad es que el pivot ha salido realmente beneficiado con unas mediciones espectaculares que le convierten en el más alto y en el que mayor envergadura tiene de todos los jugadores medidos durante el Draft Combine. Y eso ha hecho que sus proyecciones, que los equipos que están más pendientes de él, pues hayan aumentado y su valor de cara al draft haya crecido notablemente. Jeremy Hu de ESPN, que ha sustituido un poco a Jonathan Givony en el día a día de la cobertura del draft, reportaba que ya se hablaba de Aday Mara como como una elección dentro del top 10. Jeremy Hu hablaba del rango entre el pick 5 y el pick 8, donde aparecen Los Ángeles Clippers, que no tienen un pivot sólido, donde aparecen los Brooklyn Nets, que están ahora mismo en reconstrucción, los Sacramento Kings, que tienen 2 pivots de referencia, como son Domantas Sabonis y Maxime Reynaud, y los Atlanta Hawks, que no tienen un pivot del todo sólido, porque tienen a Onyeka Okongwu y a Jock Landale. Luego está la cuestión de los Dallas Mavericks, que son un destino bastante posible, y los Milwaukee Bucks, que ahora mismo están en reconstrucción. Habrá que ver qué hace Milwaukee Bucks, porque en ese mismo artículo ESPN reportaba que los Bucks están ahora mismo operando como si tuviesen múltiples selecciones de primera ronda, lo cual podría entrever que van a hacer un movimiento con Giannis Antetokounmpo o bien con alguno de los jugadores que tienen en la plantilla para poder conseguir alguna elección más de cara a este draft, de tal manera que alguno de los conjuntos que están ahora mismo en el rango, me lo voy a inventar, entre el 11 y el 25 probablemente pues entregasen sus selecciones a los Milwaukee Bucks. Ahora mismo, hace unas semanas parecía que sí, pero ahora mismo ya no es descabellado hablar de Aday Mara como una elección dentro del top 10 del draft de este año. Y el resto de las previsiones, para que nos hagamos una idea, lo he mencionado, ESPN ahora mismo en su mock, no en su Big Board, que hay que diferenciar para los que no estén muy familiarizados con la terminología. Un mock es una predicción de lo que puede pasar y un Big Board es un ranking, es decir, los mejores jugadores independientemente del destino. El mock tiene que ver más con una mezcla entre información y análisis de dónde puede encajar y dónde se cree o dónde cree el analista en base a la información de la cual dispone que puede acabar siendo elegido ese jugador. Pues bueno, en los mocks de los principales medios de comunicación especializados, ESPN lo coloca a Aday Mara en el número 8, que es ahora mismo Atlanta Hawks. Bleacher Report, que la verdad es que no lo tendría mucho como referencia, pero sí que sigue siendo un medio de comunicación bastante importante, lo tiene también en el número 8,
Atlanta Hawks, Yahoo Sports es de hace apenas unos días y Kevin O'Connor lo tiene en el pick número 12 cayendo en Oklahoma City Thunder, que sería espectacular para el futuro de Adaimara, mientras que No Ceilings, que este es un mock de hace ya unas cuantas semanas, justo después del final de la NCAA, lo tiene en el puesto número 9, elegido por los Dallas Mavericks. Vamos a hablar de encaje, de puntos fuertes y de puntos débiles en el caso de Adaimara. Adai necesita un lugar, yo creo, donde haya ya un pivot veterano o que esté mínimamente asentado en la rotación para que él no parta como titular y no tenga todo el peso de la rotación en el puesto de 5 desde el día 1. Es decir, que su temporada de rookie esté en un lugar donde pueda ir de menos a más, para que eso le ayude al proceso de adaptación. Tanto con pivots como con bases es necesario cuando se les elige, sobre todo si son, en el caso de bases organizadores, y si son pivots, sobre todo desde el punto de vista más defensivo, que tengan un ligero proceso de adaptación y aclimatación a la competición, a sus códigos, a su ritmo, a su físico, en general a toda la liga en última instancia. Y yo creo que no sería positivo para él que sea la referencia interior, el pívot titular desde el día 1. Sí, va a poder aprender, va a poder equivocarse, pero va a tener también que asumir una enorme responsabilidad para la cual pues probablemente quizá no esté preparado, ojalá que sí, pero a mi modo de ver es mejor que vaya de menos a más, como ha ocurrido tanto en NCAA como en su momento en casa de Monzaragoza, para poder adaptarse a la competición. Y para que nos hagamos una idea, los últimos pivots que han sido elegidos dentro del top 10 apenas han tenido peso real dentro de la rotación. Khaman Maluach, que fue el pick número 10 por los Phoenix Suns el pasado año, tan solo fue una vez titular de 46 partidos totales disputados, aunque el jugador sursudanés la verdad es que estuvo más tiempo en la liga de desarrollo que con el primer equipo. Alex Sarr, podríamos decir que es un 4,5, número 2 del draft de 2024 con los Washington Wizards, disputó 67 de 67 partidos totales como titular. Donovan Clingan creo que sí que sería un muy buen ejemplo, donde empezó siendo suplente y acabó siendo titular en los Portland Trail Blazers, número 7 del draft de 2024, 37 partidos como titular de 67. Este sí que es un muy buen ejemplo. Isaac Edey, número 9 de ese mismo draft de 2024 por los Memphis Grizzlies, jugó 55 de 66 partidos como titular. Aunque aquí hay un pequeño asterisco, ya que hubo una enorme cantidad de lesiones en el puesto de 5 que obligaron en ese momento a Taylor Jenkins a poner al jugador canadiense como titular. El siguiente es Victor Wembanyama, que es el número 1 del draft de 2023, que no debería contar porque es una anomalía de la Matrix. Pero bueno, más allá de esto, puntos fuertes que tiene ahora mismo o que se le intuyen a Adaimara como jugador y como prospect NBA es su visión. Tiene una visión de juego impropia de un jugador de su tamaño. Lo segundo es el impacto defensivo. Ha tenido unas métricas avanzadas en baloncesto universitario de absoluta élite. Y eso, si se le añade una, yo creo que bastante positiva, intercambiabilidad con jugadores pequeños, dado el contexto que le hemos visto en el baloncesto universitario, va a ser bastante difícil que lo pueda trasladar desde el día 1, desde sus primeros meses de competición en la NBA, contra guards mucho más rápidos, mucho más físicos, mucho más veteranos, pero ese potencial ahora mismo está ahí, tiene movilidad del tren inferior y tiene esa inteligencia para utilizar sus manos, que es lo que le pueden convertir en un jugador muy interesante y muy aprovechable en el contexto actual de la NBA. Y por último, el tamaño es evidente, pero hay que mencionarlo, es uno de sus puntos fuertes, un tipo de 2,24 descalzo, con una envergadura de, creo que eran de 2,29, un standing reach de casi 3 metros, o sea, es una auténtica barbaridad y es algo que van a buscar los equipos, sobre todo teniendo en cuenta la construcción de los conjuntos a día de hoy. Estamos viendo Oklahoma y a San Antonio Spurs tratar de ganar la NBA con quintetos muy grandes, a lo cual habría que añadir los Houston Rockets, pero bueno, esos ya están eliminados, así que ahora mismo pues los hemos olvidado un poquito. Puntos débiles que tiene ahora mismo Adaimara, vistas sus 3 últimas temporadas en NCAA y su trabajo también con las categorías inferiores, tanto con España como con Casa de Monzaragoza. Para empezar, es evidente, pero hay que mencionarlo, la cancha en la NBA es más grande que en el baloncesto universitario. En el baloncesto universitario no hay regla de los 3 segundos defensivos, al igual que tampoco lo hay en el baloncesto europeo. Esto puede ser un factor importante en su adaptación a la NBA, donde va a tener que estar pululando alrededor de los aledaños de la pintura sin estar constantemente debajo del aro como un matamoscas de élite. Esto puede ser un factor importante, o al menos una duda que podemos tener a día de hoy de cara a su potencial encaje en un contexto
NBA, donde se mueven muchas más variables y donde tener la capacidad de adaptarte y de estar reaccionando constantemente y encadenando esfuerzos es un punto a tener en cuenta. Luego, la consistencia, es un jugador que ha tenido altos y bajos propios de ser un tipo joven y sobre todo de una posición interior donde hay días donde te llegan mejores balones y otros donde es mucho más complicado. Pero esa consistencia durante una temporada de 82 encuentros donde vas a tener que estar constantemente viajando y lo más normal es que estés en un contexto perdedor, va a ser importante a seguir. Estoy hablando de puntos débiles por sacarle alguna pega, no es que sea algo imposible de remediar en el futuro, simplemente por destacar cosas que a mí, pues ahora mismo me parece importante. Y luego un punto a tener en cuenta es el sistema donde él vaya a recalar. Le hemos visto en Michigan, en un lugar donde potenciaban muchísimo sus virtudes. Dusty May lo ha explicado en múltiples ocasiones, era un equipo que jugaba mucho a través de sus interiores, poste bajo, poste alto, les utilizaba mucho como postes pasadores, tenían una gran presencia en las continuaciones al aro y en la NBA las continuaciones al aro para el interior pues son una nota a pie de página, no son algo tan relevante como puede ocurrir en el baloncesto universitario y en el contexto del baloncesto europeo. Va a necesitar un proceso de adaptación en ese sentido e insisto, no es lo mismo recalar en unos Sacramento Kings donde su sistema orbita alrededor de un interior como pueda ser Domantas Sabonis y en menor instancia Maxime Reynaud que, por ejemplo, en unos Brooklyn Nets donde hay una mayor presencia tanto del tiro exterior, de la transición o del peso que pueden tener los manejadores. El lugar donde recale será muy importante para poder valorar la proyección y el futuro que pueda tener Aday Mara en su llegada a la NBA. Y esto nos lleva a dónde quiero verlo y las expectativas que podemos tener de él a futuro en la competición estadounidense. En mi opinión, yo quisiera verlo en los Chicago Bulls, pero creo que ese pick número 4 y el 15 que tienen, lo primero es demasiado alto como para poder elegir a Aday Mara teniendo a Caleb Wilson, por ejemplo, y en el 15 me parece demasiado bajo como para que tantas franquicias dejen pasar a un tipo de 2.24 con estas características físicas. En segundo lugar aparece, coincidiendo con ESPN y con Bleacher Report, Atlanta Hawks. Para mí, Atlanta Hawks es el lugar donde va a acabar jugando Aday Mara de cara a las próximas temporadas, a la vista de lo que está ahora mismo ocurriendo y sobre todo con el contexto que tenemos ahora mismo, jueves 21 de mayo de 2026. Lo que puede ocurrir en las próximas semanas es una total incógnita. No sabemos si algún equipo por delante lo podrá elegir o bien otro conjunto vaya a hacer un trade-up, que es decir, ascender posiciones en el draft a través de un traspaso. Y esto me parece interesante. Buscar lugares donde necesiten un pivot, pero que este no sea esencial en el sistema, sino que sea un elevador del rendimiento colectivo. Más abajo yo creo que hay que mirar a Golden State Warriors en el pick número 11, a Oklahoma City Thunder en el 12 por una cuestión salarial que es el tema de Isaiah Hartenstein, sobre todo si no consiguen ganar el anillo, ahí le pueden traspasar o pueden rechazar su opción de equipo y hacerse con Aday Mara les permitiría tener una mayor flexibilidad salarial de cara a futuro. Y luego pues bueno, lo que decimos, el pick número 15 de Chicago, pero me parece demasiado bajo para lo que se espera de Aday Mara. ¿Qué potencial tiene ahora mismo o qué potencial podemos pronosticar con el caso de Aday Mara? Yo creo que estamos hablando de un potencial all defense, un jugador que por capacidades, por rol y por contexto NBA está preparadísimo para rendir al primer nivel en su posición, mientras que en ataque yo creo que va a ser un mero ejecutor porque es muy difícil que pueda tener tantas repeticiones y tantas posesiones al poste bajo como le hemos visto durante esta última temporada en la NCAA y creo que puede crecer bastante desde los postes altos, desde las continuaciones cortas y sobre todo si termina de desarrollar su tiro desde la larga distancia, desde el punto de vista ofensivo. Esas bombas a media distancia al estilo Derek Lively o lo que podía parecerse Derek Lively antes de todos los problemas físicos que tuvo, creo que podría ser un rol bastante esperable para la primera temporada del jugador español. Y comparativa NBA, que a mí esto no me gusta, pero por ubicarlo rápidamente en la mente de mucha gente, a mí me recuerda mucho a Walker Kessler, que sobre todo ahora que Walker Kessler ha empezado a tirar triples, y en menor medida a Luke Kornet por esa capacidad de impactar tanto en ataque como en defensa, aunque sea un tipo con un techo mucho más bajo evidentemente que el caso de Aday Mara. Pasamos al siguiente jugador, que es Baba Miller, quien las proyecciones ahora mismo lo ubican en esa zona media de la segunda ronda.
ESPN lo ubica en el puesto número 41, que serían los Miami Heat. Yahoo Sports lo ubica en el puesto número 49, que tiene ahora mismo en posesión Denver Nuggets. Bleacher Report lo tiene en el 46 y es un jugador que ha ido creciendo en estas últimas semanas también gracias al Draft Combine, gracias a los partidos que hacen de exhibición y para medirse los jugadores, sobre todo que pueden ser elegidos en segunda ronda, aunque también es importante tener en cuenta que no sería un drama si Baba Miller no es elegido en el draft en la segunda ronda. ¿Por qué? Lo explico. Porque a día de hoy las segundas rondas tiene incluso más sentido que no sean elegidos los jugadores para que por medio de sus agentes, por medio de la negociación, puedan llegar a un acuerdo con aquellos equipos que verdaderamente están interesados en ellos y pueden ofrecerles o bien un contrato dual o bien un contrato parcialmente garantizado de 1 o 2 años. Tiene mucho más sentido, incluso aunque estemos hablando de la importancia o de la relevancia a nivel de estatus que puede ser el hecho de ser elegido en el draft, pero quizá a futuro es mucho más positivo para la carrera de Baba Miller no ser elegido que acabar, me lo voy a inventar, en unos Charlotte Hornets, en unos Sacramento Kings, en unos New Orleans Pelicans, por decir nombres al azar. Pero, para que nos hagamos una idea, ese fue el camino que siguieron jugadores como Austin Reeves, que no digo que sea lo mismo que Baba Miller, pero para que nos hagamos una idea, es una tendencia que está ocurriendo en los últimos años en la NBA. Y es un jugador, en el caso de Baba Miller, que ha ido creciendo a lo largo de las últimas temporadas. No es el mismo jugador que fue a la NCAA hace unos cuantos años como el que hemos visto esta última temporada en Cincinnati. Y sin ir más lejos, vamos a hablar de promedios. Es un tipo de 13 puntos, de 10 rebotes, de 3,7 asistencias, 53% de acierto en tiros de campo y eso sí, un 19% de acierto desde la larga distancia. Este va a ser el punto más negativo que van a destacar todos los scouts y todas las franquicias respecto del jugador español. Y luego, iré un poquito más adelante con el tema de puntos débiles y puntos fuertes, pero insisto, creo que su ascenso en los últimos 12-13 meses puede hacerle un gran favor a su futuro y a su ascenso y a su asentamiento como jugador en la NBA. Puntos fuertes. Yo creo que una de las virtudes que tiene ahora mismo Baba Miller es que es un jugador que tiene una gran capacidad para percutir, en las continuaciones en el bloqueo directo. Es un jugador muy ágil, es un jugador muy versátil y que gracias a esa capacidad de leer las continuaciones, de leer cómo se posiciona la defensa, puede ser realmente útil a día de hoy, estoy pensando en la próxima temporada, en la segunda unidad de un equipo en reconstrucción. Y después de eso, o derivado de ello, porque es un jugador que te puede cubrir las posiciones entre el 3, 4 y en algún momento muy puntual en el 5, sobre todo si consigue ganar un poquito más de músculo y que eso le ayude a ser menos frágil desde el punto de vista defensivo en el contexto de la NBA, para atacar de fuera adentro. Puede que no tenga un grandísimo tiro exterior, pero sí que estamos hablando de un jugador que tiene un primer paso, una arrancada, una salida en semiventaja, que yo creo que es lo que le pueden permitir ganarse el favor de alguna que otra franquicia. Y luego, por mencionar un punto más fuerte a favor, que es un tipo muy grande, es un tipo descomunalmente imponente y que para una posición que ocupa híbrido entre el 3,5, 4,5, 5 si me apuras, pues es un perfil muy interesante para desarrollar, para apostar a bajo coste y que en el lapso de 2-3 temporadas pueda ser un jugador a tener en cuenta dentro de la rotación entre unos 10 y unos 15 minutos de un equipo en la NBA. Esto nos lleva irremediablemente a hablar de los puntos débiles y es que Baba Miller es un jugador que durante toda su trayectoria en la NCAA ha lanzado el 29% en triples, especialmente negativo esa última temporada con un 19% de precisión. Su rango de tiro es extremadamente limitado, lo iré proyectando en la pantalla, pero es un jugador que concentra la mayor parte de sus intentos de cara al aro precisamente ahí, en la pintura, en los aledaños de la canasta. Esto es un punto que a día de hoy no puede que parezca contradictorio, pero no es tan negativo como podía ocurrir hace unos años, donde había una fiebre total por conseguir jugadores que tirasen, que defendiesen, porque la NBA sabemos que son capaces de desarrollar jugadores. Jerami Grant, por ejemplo, es un jugador que llegó a la NBA sin ningún tipo de capacidad de anotar desde la larga distancia y ha acabado convirtiéndose en un jugador asentado entre el 38 y el 42% desde el triple, que también podría ser una comparativa bastante interesante ahora que me viene a la mente y que no tenía apuntado, pero bueno, por establecer un paralelismo. Y esto es bastante relevante, la cuestión del rango de tiro es lo que creo que más le puede ahora mismo
hacer bajar puestos o le puede costar quizá el adaptarse de manera instantánea en la NBA. ¿Dónde quiero ver a Baba Miller y las expectativas que tengo de él de cara a la NBA? Creer en él como un prospect NBA ahora mismo yo creo que es complicado. Es complicado porque es un jugador que, en mi opinión, puede rendir muchísimo mejor en Europa de lo que puede hacerlo en la NBA, pero sin duda tiene una oportunidad inmejorable, viendo la tendencia y la evolución que ha tenido en estas últimas temporadas, de, sin duda, probar suerte y ver qué es lo que le ofrece esta ventana. Es una hora o nunca y, si le sale bien, puede ser un jugador muy útil en una rotación NBA. Pero ahora mismo mi proyección es que va a acabar siendo un jugador muy, muy bueno en el contexto del baloncesto europeo, que para mí eso no es en absoluto negativo. Ojalá. Pero más allá de esto, en la NBA, como rookie, si va a tener minutos va a depender, en primer lugar, de si marca las diferencias en transición, si es capaz de aprovechar sus oportunidades en llegada, en superioridades. En segundo lugar, si es capaz de aprovechar sus tiros a pies quietos, que pueda anotar a un volumen y a un porcentaje más que destacable en el contexto de lo que es un rookie, que suelen tener porcentajes más bien discretos desde el triple, pero si es capaz de asentarse entre el 30 y el 33%, yo creo que puede ganarse un puesto no solamente para la próxima campaña, sino para las siguientes. Y en tercer lugar, ser consistente en defensa. Si puede impactar en defensa, ya os aseguro que Baba Miller va a tener una larga carrera en la NBA. Pero todo ello va a depender de la transición, de anotar sus tiros como ejecutor desde las esquinas y desde 45 grados, y por último, que sea un jugador que aporte desde el punto de vista defensivo. La NBA es doloroso, pero no tiene piedad con perfiles como los de Baba Miller, que pueden estar un poquito indefinidos en ciertos aspectos y que no impacten desde el día 1 en su llegada a la NBA. Y teniendo todo esto en cuenta, ¿dónde me gustaría verlo? ¿Dónde me gustaría que pudiera ser elegido? Yo estoy mirando ahora mismo a Miami Heat en el pick número 41 de la segunda ronda, porque es Miami Heat, le van a sacar partido y es un jugador que a mí creo que puede encajarles en la filosofía y en la cultura que tienen en la franquicia de Florida. Orlando Magic en el pick 46, porque ya que nadie ahí mete triples, la verdad es que tampoco desentonaría un jugador que pueda defender a este nivel, que pueda atacar desde fuera del aro, y ahora mismo, pues por los problemas que tienen de tipo salarial, tener un jugador elegido en segunda ronda con un contrato bastante bajo y probablemente parcialmente garantizado les pueda venir mucho mejor que cualquier otro que puedan fichar con el mínimo de veterano. Luego, Dallas Mavericks en el pick número 48, porque es un pick muy de Masai Ujiri, un jugador híbrido entre el 3 y el 4, que tiene brazos largos y que tiene un enorme potencial defensivo como es Baba Miller. Yo creo que puede ser una elección muy de Masai Ujiri ahora que ha llegado a los Dallas Mavericks. Y Toronto Raptors en el pick número 50, porque necesitan cuerpos en el puesto de 4, en el puesto de 5 y en el puesto de 3. Y creo que podría ayudarles bastante en lo que están ahora mismo construyendo con Darko Rajakovic como entrenador. Comparativa NBA, yo os traigo una de Yahoo Sports que lo compara con Anthony Randolph, no es mía, yo simplemente os la traigo, y la que sí que a mí se me asemeja es la mencionada de Jeremy Grant y sobre todo Seke Nagy, el jugador de los Denver Nuggets, que es un híbrido entre un 3, un 4 y un 5, que ha dependido mucho de su consistencia desde la larga distancia, pero que puede atacar muy bien de fuera adentro, así que se me asemeja bastante al caso de Seke Nagy. Y cerramos con Sergio de la Rea. Este vídeo ya os aviso que va a ser bastante largo, porque es un jugador que a mí personalmente es una debilidad desde hace muchísimo tiempo, desde categorías inferiores. Tenéis una entrevista que le hicimos aquí en Gigantes el pasado verano antes del Eurobasket de 2025, donde acabó siendo el base titular de la selección española, y eso después de verle ser campeón de la Supercopa y MVP de la misma, de hacer una muy buena temporada en Euroliga, en ese quinto partido sobre todo contra Panathinaikos, y una temporada realmente sólida también en Liga Endesa. Las proyecciones ahora mismo colocan a Sergio de la Rea en el pick 43, segunda ronda, elegido por Brooklyn Nets. Yahoo Sports lo ubica así en primera ronda, el número 28 con Minnesota Timberwolves. Y No Ceilings, repito, de mock draft de hace un mes y pico, lo ubica en el puesto 58 al final de la segunda ronda, elegido por New Orleans Pelicans, mientras que Bleacher Report lo tiene en el pick 33, ya inicios de la primera ronda, por los Brooklyn Nets. Mis proyecciones, yo creo que puede ser elegido en ese rango entre el 31 y el 45, un poco parecido a lo que ocurrió con Juan Núñez en su momento. ¿Y por qué lo creo? Porque pese a su talento, pese a lo bueno, lo desbordante que es y lo mucho que me gusta Sergio de la Rea, creo que va a ser un draft and stash. ¿Qué es un draft and stash?
es elegir a un jugador y no traerlo a la NBA en su siguiente año, sino esperar 1, 2, 3 temporadas hasta que esté listo para dar el paso a la NBA, bien por contexto del equipo, bien por contexto salarial del jugador. Recordemos que Sergio de la Ría renovó la pasada temporada con Valencia Basket y eso yo creo que también el hecho de que pueda ser elegido en segunda ronda le permitiría a esa franquicia poder negociar el acuerdo, porque cuando tú estás elegido en primera ronda, tú te riges por la escala salarial de rookie. Ahí no tienes mucho margen de negociar ni de acordar diferentes salarios porque te mueves en base a ciertos porcentajes. Tienes un margen muy limitado. En segunda ronda tú puedes ofrecerle un contrato two-way, tú puedes ofrecerle un contrato parcialmente garantizado, tú puedes ofrecerle 4 años, lo que sea. Pero ahí no tienes esa restricción que sí que te verías limitado si estuvieses elegido en primera ronda. No veo en la NBA actual a un jugador que no se sabe si va a dar el paso a la NBA el próximo curso. Ahora mismo yo personalmente no lo sé, pero puedo intuir que va a hacer un año más en Valencia Basket. Yo creo que una franquicia no va a gastar una primera ronda viendo lo caras que son en un jugador que no vas a tener el próximo curso. Si hay alguien, un GM que tiene una enorme confianza en que De la Ría puede ser un jugador a futuro, pues probablemente sí, pero no estamos en esa NBA de hace 10, 12 años donde esto era más habitual, elegir a un Ante Zizic y esperar que llegue a la NBA en el futuro que sea. Por poneros un ejemplo bastante rápido. Bien, encaje, puntos fuertes y puntos débiles en el contexto NBA, no en el contexto Euroliga o un análisis general del jugador. Yo le veo, pese a lo mucho que me gusta, un encaje complicado en la NBA teniendo en cuenta el contexto y su momento ahora mismo de desarrollo como jugador. Creo que a Larry le quedan unas cuantas horas de vuelo para poder convertirse en el jugador que apunta a ser. Esto no significa que no vaya a ser un jugador que marque época dentro del baloncesto europeo y el baloncesto español. Es un tipo de un talento inacabable, un jugador súper inteligente dentro y fuera de la cancha, pero creo que le faltan horas de vuelo, le falta equivocarse, le falta terminar de desarrollarse como el jugador que es, como un base puro, un base muy alto y que puede impactar en ambos costados del campo. Para mí, Valencia Basket es el lugar ideal para que esto se pueda producir y que lo veremos este fin de semana en la Final Four de la Euroliga. ¿Puntos fuertes que tiene? Para mí, uno de los más importantes es el tiro tras bote. Es un jugador que ha ido puliendo progresivamente esa capacidad que tiene de anotar en el tiro tras bote, sea de 2, sea de 3, en step back. Es un jugador que a pies quietos y tras bote pues puede marcar mucho las diferencias. Y segundo, es un base como la copa de un pino. Y segundo, estamos hablando de un base, de una visión de juego, con un IQ, con una inteligencia pues fuera de la media. Es un jugador que controla perfectamente todo lo que sucede sobre el campo, que interpreta muy bien, que es extremadamente maduro para la posición y el momento en el que está desde un punto de vista vital y que lee el bloqueo directo como si estuviésemos hablando de un jugador de 30 años con 10 años de experiencia al primerísimo nivel en el baloncesto europeo. Esto nos lleva a los puntos débiles. Creo que tiende a la inconsistencia en periodos largos, fruto evidentemente de su juventud. Pedro Martínez lo ha sabido gestionar muy bien, tuvo ese periodo, no sé si fue en noviembre o en diciembre, donde estuvo varios partidos sin jugar o jugando muy poquito, y es un jugador que le va a costar adaptarse a la exigencia y al nivel que se requiere en su posición y en el momento en el que está. En defensa, en mi opinión, es bueno en situaciones de cambio porque es un tipo bastante grande, pero quizá en el contexto NBA puede sufrir ante aleros más fuertes y ante bases que puedan ser quizá mucho más eléctricos, mucho más desbordantes. Ahí va a necesitar trabajar el tren inferior para poder llegar al nivel que se requiere desde un punto de vista físico para el contexto NBA. Y luego, esto sí que es un punto que a mí en cierta medida me preocupa, es la cuestión de las finalizaciones y de la anotación en los aledaños del aro. Tiene que dar un paso adelante ahí, los porcentajes están por debajo de lo que cabría esperar para un jugador de su tamaño, quizás sea por la cuestión defensiva en Europa, en ACB o en Euroliga, donde existe esa regla de los 3 segundos defensivos y no hay tanta presencia de la anotación en transición, de tal manera que es mucho más difícil que un jugador como Sergio de la Ría pueda irse con tanta facilidad y anotar en los aledaños del aro, pero en última instancia es realmente bueno en el tiro tras bote, así que lo que no entra por un lado entra por el otro, así que es un jugador que va a acabar siendo diferencial en ataque de una manera u otra. ¿Dónde quiero verlo y las expectativas que podemos tener con él de cara a la NBA? Partamos de que va a ser elegido en segunda ronda.
lo que he dicho, entre el puesto 31 y el puesto 45, por decir un rango bastante amplio. Por estilo y por franquicia, a mí me gustaría que los San Antonio Spurs le eligiesen con el pick número 35. Creo que encajaría muy bien. Creo que es un jugador y una franquicia que pueden tener la paciencia que han tenido en Valencia Basket para poder desarrollarle, y a los cuales ahora mismo pues un draft and stash no les cambia la vida y pueden tener esa paciencia y esa pausa necesaria para poder desarrollar a un perfil como es Sergio de la Rea, que lo han demostrado a lo largo de múltiples años y a lo largo de muchísimas temporadas con jugadores que no apuntaban a ser grandes estrellas y han acabado convirtiéndolos en figuras de un gran aporte en términos generales. Luego, los Brooklyn Nets en el puesto 43, porque tienen ahora mismo mucho overbooking de jugadores jóvenes y quizá les pueda interesar ser pacientes y tener un poquito más de calma a la hora de elegir a un perfil como Sergio de la Rea. Y en última instancia, los Denver Nuggets en el puesto 49, que tampoco me desentonaría mucho y que han sido una franquicia que ha desarrollado muy bien los talentos de este estilo. Por mucho que a mí me encante Sergio de la Rea, es mi jugador favorito dentro de toda esta camada de los del 2003, 2004, 2005, 2006, yo no lo termino de ver como prospect NBA. A mí, al igual que lo decía con Baba Miller, me parece que es un jugador que va a marcar época en Europa, que va a ser un jugador importantísimo dentro del contexto del baloncesto español y de la selección española. Pero ahora mismo, con lo que hemos visto en estas dos últimas temporadas en Eurocup y en Euroliga con Larry, creo que donde mejor carrera puede hacer es en Europa. Eso no significa que sea peor o mejor jugador, y eso no significa que no pueda probar suerte en la NBA. Ojalá que lo haga, ojalá que tenga una larguísima carrera, pero a mi modo de ver, en mi humilde opinión, después de ver un montón de partidos de él y de reflexionar mucho al respecto, yo no le veo como un prospect NBA, que hay que entender esto, como un prospect. Igual, cuando tenga 25 años, 25, 26, la edad que sea, está en disposición madurativamente, de desarrollo de juego y desde un punto de vista también de las ganas de querer dar el salto a Estados Unidos, en el que pueda llegar ahí. No digo que, bueno, esto puede cambiar mucho de una temporada a otra. En mi opinión, ahora mismo, tras ver partidos y analizar detenidamente esto, yo no lo veo como un prospect NBA. Sí que le veo como un jugador que puede hacer historia dentro del baloncesto europeo, que tiene para mí el mismo valor que hacerlo también en la NBA y ser un jugador de rotación, ser un jugador titular, lo que sea. Cada uno toma sus carreras de la manera diferente y toma sus decisiones en base al contexto y a lo que buenamente decide y considera en base a múltiples factores que nosotros desde nuestra casa pues probablemente no sepamos o no podamos valorar de la misma manera que una persona en su contexto. E insisto, igual dentro de un año cambio de opinión cuando le vea una temporada más en Euroliga, pero ahora mismo yo soy sincero y yo os cuento las cosas como las veo. Vosotros lo veis de manera distinta y me parecería completamente legítimo y me parecería completamente respetable. Dicho esto, comparativa NBA. A mí me recuerda mucho al Tomas Satoransky que da el salto a la NBA y que acabó siendo durante mucho tiempo un jugador bastante útil en Chicago, en los Pelicans, en los Washington Wizards, y en cierta medida me ha recordado mucho, salvando un montón las distancias, pero me ha recordado mucho al perfil y prototipo, que no al jugador, que era Luka Doncic en su última temporada con el Real Madrid, especialmente en ACB y en Euroliga. No estoy diciendo que sean los mismos jugadores, no estoy diciendo que Luka y Sergio de la Rea sean el mismo jugador, estoy hablando del perfil, del prototipo y de las sensaciones que te transmite cuando tú le ves jugar. Así que este es un poco mi análisis. Si estáis de acuerdo, genial, y si no, pues también cada uno tiene su opinión, y a la hora de analizar jugadores a futuro es muy difícil, operan muchísimos factores y no todos tienen que ver desde el punto de vista deportivo y baloncestístico, pero yo lo que tengo claro es que estos tres jugadores van a marcar historia para el baloncesto español, sea en Europa, sea en España, sea en la NBA o sea en cualquier otra competición, y sobre todo especialmente con la selección española, donde les vamos a ver más pronto que tarde marcando las diferencias y siendo jugadores determinantes dentro del proyecto que está armando ahora mismo Chus Mateo como nuevo seleccionador de España. Así que bueno, hasta aquí este vídeo, más largo de lo que suelo hacer habitualmente cuando estoy yo solo aquí en Gigantes del Básquet. Dejadme vuestra opinión porque me interesa. Opinión, por favor, con respeto tanto a los jugadores como a la película que os he contado. Y sobre todo yo reconociendo que me puedo equivocar, que puedo deciros una cosa y que luego pueda acabar pasando cualquier otra, porque el baloncesto no es una ciencia y es muy difícil predecir y pronosticar qué puede ocurrir con los jugadores jóvenes, sobre todo en este punto de sus carreras y en un contexto tan complicado como es la NBA. Así que bueno, si os ha gustado, como siempre, dejadnos un like, suscribíos si no os conocíais aquí en Gigantes del Básquet y un comentario con vuestra opinión respecto de los prospects españoles que hemos hablado aquí. Mi nombre es Sergio Rabinal, me despido, un saludo y hasta la próxima, chao.